21 días han pasado desde unas elecciones tensionantes en Honduras y aún no hay un presidente electo. Entre intentos del oficialismo por denunciar un supuesto fraude y los retrasos e inconsistencias en los conteos especiales, está por vencerse el plazo el próximo 30 de diciembre para que el Consejo Nacional Electoral declare un ganador, o de lo contrario será el Congreso el que resuelva en sesión plenaria. Hoy fue paralizado el escrutinio especial por nuevos incidentes en el Centro Logístico Electoral. La consejera Cosette López lo calificó de retraso malicioso. Ayer hicieron en promedio un acta por mesa apenas en 9 horas. El retardo malicioso es evidente. Si están dejando actas en cero sin fundamento legal, eso tiene consecuencias. Equivale a decir que en más de 100 lugares no hubo elección. La democracia tiene reglas y es deber de todos respetarlas, incluso de la que se sienten intocables. Si alguien se siente ofendido porque se le pide apegarse a la ley, que se retire. No necesitamos gente que vaya a manosear votos para hacer su voluntad en lugar de aportar transparencia. Saludamos al abogado y analista político Kenneth Madrid. Kenneth, bienvenido a la tarde fin de semana. ¿Qué tal? Muchas gracias por su invitación y contento de estar acá con ustedes para poder platicar un poco de la realidad electoral hondureña. Abogado, este retraso que denuncia la consejera Cosette López, ¿puede ser intencional? ¿Es un retraso premeditado o es un retraso técnico? Sí, en efecto, mire, tal como lo ha anunciado la consejera Cosette López y que ha venido sucediendo esta serie de retrasos desde que se especificó que se iba a comenzar a trabajar con las juntas especiales de verificación y recuento, ¿no? Que eran más de 2.792 actas y que necesitaban entrar a ese proceso de verificación porque tenían inconsistencias. El problema es que hay dos partidos políticos, Nacional y Liberal, que están prácticamente muy cercanos, hay menos de un punto porcentual de diferencia entre ellos, y está Libertad y Refundación en un lejano tercer lugar, que es el partido oficialista de izquierda, que obviamente no fue favorecido en las urnas. Ahora bien, estas juntas especiales de verificación y recuento se integran de la misma manera que se integran las juntas receptoras de voto, no representantes de estos tres partidos políticos, y el problema es que ha comenzado a retrasarse el proceso de verificación porque el Partido Libertad y Refundación no quería integrar las juntas de verificación y recuento porque lógicamente ya estaban en un tercer lejano lugar y ya no interesaba mucho el tema. El problema ahora es que el Partido Liberal, que es el otro partido que está en contienda, prácticamente ha obstaculizado el proceso al no integrar las juntas de verificación y recuento. Hasta el día de ayer solo habían transcurrido alrededor de 48 horas en el que había comenzado la verificación, pero hoy nuevamente se paraliza la verificación y recuento por la falta de integración de estos representantes del Partido Liberal. Así que solo el Partido Nacional tiene al 100% sus representantes y esto está ocasionando esta dilatoria y al parecer hay algo intencionado, como usted lo manifestaba, en efecto. Abogado, ¿por qué el partido de Salvador Narrala, que es el Partido Liberal, estaría interesado en obstaculizar este proceso? Sí, muy atinente su pregunta. Y definitivamente, mire, hay dos situaciones muy claras. Al parecer, desde el Partido Liberal se ha acusado a la esposa del candidato presidencial, Salvador Narrala, que es diputada en este momento por el departamento Francisco Morazán y que está también resultando diputada en este proceso electoral, de haber tenido negociaciones con el partido oficialista, con Libertad y Refundación, en el cual habían hecho una promesa a ella de proclamarla presidenta del Congreso Nacional. Entonces, esa sería las situaciones para obstaculizar el proceso electoral y que prácticamente no se configure como Tito Adfura el que lleva la delantera en este momento con más de 20,000 votos, que podría ganar las elecciones. Libertad y Refundación ha mantenido un discurso claro diciendo que quien ganó las elecciones fue Salvador Narrala. Pero entonces, a lo interno del Partido Liberal, el partido de Salvador Narrala, también existen divisiones, una ala mucho más conservadora que dice queremos tener las elecciones
claras, que se recuenten los votos y que se presenten nuestros representantes a las juntas de verificación y recuento y que pase lo que pase, no gane quien gane, que se respete el voto popular. Pero la otra ala, que es más de izquierda, entonces sí, obviamente están con este estira y encoge y este juego con el partido oficialista, porque al parecer le han endulzado el oído al candidato Nasralla, diciéndole que él ganó, pero no es un partido perdedor quien le va a decir quién ganó, es el órgano electoral. Y prácticamente el órgano general ha puesto hoy ya si dijéramos, una fecha tope, ¿no? Y dijo, si hoy no se presentan y no proceden a integrar las juntas de verificación y recuento, a partir de mañana el Congreso, el CNE, el órgano electoral, va a comenzar a sustituir a los representantes de los partidos por representantes del Consejo Nacional Electoral para avanzar en la verificación y recuento, para tener el próximo 30 de diciembre, a más tardar, ya una declaratoria oficial de elecciones. ¿Qué legitimidad podría tener un presidente si termina siendo escogido por el Parlamento? Y en ese orden de ideas, ¿cómo están las fuerzas allí y hacia dónde se podrían decantar eventualmente? Sí, en efecto. Bueno, mire, uno esperaría que el 30 de diciembre haya una declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué uno esperaría como ciudadano ese tipo de situación? Porque si esto se traslada al Parlamento hondureño, hay dos situaciones. Primera, es que hay una junta directiva que ahora se convirtió en una comisión permanente porque no sesionan y dijo, no, el Congreso va a ir a receso y vamos a nombrar una comisión permanente. Esa comisión permanente carece de legitimidad porque más de 70 diputados de 128 que hay en el país se reunieron el 30 de octubre y dijeron, se extiende la legislatura hasta el 20 de enero de 2026. Por lo tanto, ¿cuál es el problema de que esto llegue al Congreso? Hay dos fuerzas que están estirando. El partido oficialista, que tiene obviamente el control de esta comisión permanente, que no tiene facultades para hacer un reconteo de votos y para declarar al ganador, porque la Constitución de Honduras dice que es el Congreso Nacional, los 128 diputados. Y además de eso, quien debería conocer en todo caso esta verificación en caso de que el 30 no haya una declaratoria oficial de elecciones, debe ser la mayoría, es el pleno del Congreso Nacional. Entonces, se escalaría la crisis un nivel mayor porque las fuerzas políticas en el actual Congreso Nacional están muy confrontadas, muy polarizadas y creo que no le convendría a Honduras porque seguramente, así como están las fuerzas confrontadas en el Congreso Nacional, tampoco habría recuento, tampoco había una declaratoria y eso sí nos pondría en crisis porque el próximo 27 de noviembre de 2026 no habría traspaso presidencial, tendría que asumir la presidencia el secretario de Gobernación y Justicia, entrar en un gobierno transitorio y proclamar elecciones dentro de 6 meses. Eso no sería lo adecuado, no sería lo correcto, solo porque un partido oficialista que perdió las elecciones está saboteando el proceso. ¿Sería además un cálculo que formaría parte de las intenciones del actual gobierno, de la presidenta de izquierda, Xiomara Castro? Es correcto, ese es el cálculo que ellos han tenido siempre. Durante todo el año 2025, ellos boicotearon el proceso electoral, retrasaron el cronograma electoral, no integraba el pleno el representante de ese partido, tampoco integraba el representante de ese partido el Tribunal de Justicia Electoral y obstaculizaron el proceso electoral siempre, de forma permanente, tal es que llegamos con retrasos al proceso electoral y ahora en un periodo postelectoral también se está generando esta crisis innecesaria y que ha sido provocada directamente por el partido oficialista, y es que el partido oficialista está apostando a eso, a que no haya declaratoria porque se quiere quedar más tiempo en el poder y ha dicho mejor un gobierno provisional integrado por Libre y incluso algunos de ellos no hablan de 6 meses, hablan de convocar elecciones dentro de 2 años. Entonces, el pueblo hondureño ha sido claro y quiere que se resuelva el 30 de noviembre porque un partido que está muy delegitimado, que solo obtuvo 650,000 votos y que los dos candidatos más votados tienen alrededor de 1,350,000 votos cada uno en este momento, pero van a sumar más porque faltan alrededor de 1,000 actas que tienen que verificarse. Entonces, estaríamos hablando de que no puede tomar decisiones y haber un gobierno transitorio de un partido que fue menospreciado en las urnas y que los dos partidos que están en contienda
lo doblan en votos en la elección general. Entonces, todo el pueblo hondureño está pidiendo que haya una declaratoria el 30 de diciembre y ojalá que sea de esa manera. Bueno, vamos a ver los resultados. Con más del 99% de las actas escrutadas hasta el momento, el liberal Salvador Narral, antiguo aliado de la presidenta Xiomara Castro, redujo la ventaja del conservador Narri Asfura del Partido Nacional y quien es respaldado por el presidente Donald Trump. El margen a favor de Asfura ronda los 25.000 votos en una contienda supremamente cerrada. El ajuste en las cifras que sitúa a Asfura con el 40,29% frente al 39,58% de Narrala tiene lugar en medio de la tercera jornada del escrutinio especial de 2.792 actas iniciado el pasado jueves con retraso. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó además esta semana, en medio de este tire y afloje, en medio de este conteo tan cerrado, que reconocerá al ganador de las elecciones generales que proclame el Consejo Nacional Electoral. Además, garantizó una transición pacífica de su gobierno en medio de un proceso electoral marcado por tensiones y cuestionamientos. Recordemos lo que dijo esta semana. Para respetar la voluntad y soberanía del pueblo de voto por voto de las 19.167 actas presidenciales, respetaré, repito, aún en estas difíciles circunstancias, al ganador que proclame el Consejo Nacional Electoral. Y a partir de esta declaratoria se iniciará la transición pacífica de mi gobierno al nuevo régimen. Kenneth, no sé ustedes allá en Honduras, pero estas declaraciones sorprendieron porque la presidenta Xiomara Castro había denunciado antes lo que ella había llamado manipulación de los resultados de las elecciones generales. Había acusado al presidente Donald Trump de interferir en la votación y sugirió que los comicios debían ser anulados. Esto decía. Condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reconozco el pueblo asistió y participó valientemente y decidido en las urnas. Pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP y adulteración de la voluntad popular. Una cosa está clara, y es que Rixi Moncada, la candidata de la presidenta Xiomara Castro, la candidata del izquierdista Libre, quedó fuera de la contienda con apenas un 19% de los votos. Kenneth, ¿por qué entonces cambió de discurso la presidenta Xiomara Castro? Primero, pidiendo la anulación de la elección y después diciendo que va a reconocer los resultados que proclame el CNE. Bueno, muy interesante tu consulta, pero es que el problema es que a Libertad y Refundación no se le puede creer. Ese es el gran problema. Y a la presidenta Castro, ojalá que lo que haya dicho lo haya dicho bajo un contexto del querer hacer el bien y respetar la voluntad popular. El problema es que no le creemos porque mientras en un contexto la presidenta Castro dice que va a respetar la declaratoria oficial de elecciones, su partido está boicoteando el proceso electoral. Ha dicho su representante en el Consejo Nacional Electoral que no va a firmar la declaratoria de elecciones, que no lo va a hacer bajo ninguna circunstancia. Entonces hay un doble discurso y poca materialización. Hay un discurso por un lado donde dice que sí, se va a aceptar, pero tiene sus militantes de Libertad y Refundación boicoteando el proceso electoral, diciendo que es un fraude, y por otro lado diciendo a sus representantes de que carecen de legitimidad. Ahora bien, acusan de fraude, pero nunca presentan evidencias. No hay evidencia. Las misiones de observación internacional de la OEA y de la Unión Europea han manifestado fuertemente de que no ha habido fraude, de que hay inconsistencias como en todo proceso electoral, pero no hay un fraude sistemático como se ha divulgado por parte de Libertad y Refundación. ¿Que hubo injerencia de Donald Trump? Sí, sí la hubo. El problema es que eso no es delito. Cualquier gobernante de cualquier país extranjero pudo haber dicho a quién daba su apoyo o por quién votaran, pero el problema es que eso no está regulado en la ley y tampoco la ley lo establece como que es una causal de nulidad de las elecciones. Entonces es prácticamente ese alegato está prácticamente fuera en el marco del principio de legalidad. Kenneth,
aquí hay un papel clave del que no hemos hablado aún y es el de las fuerzas militares. El nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Valerio, afirmó esta semana que respetarán la voluntad popular reflejada en la declaratoria oficial del CNE y descartó señalamientos de fraude o nulidad, garantizando la alternabilidad en el poder. Esto decía. Misión del proceso electoral que continúa en pleno desarrollo, la cual finalizaremos garantizando con firmeza y responsabilidad el respaldo total a la voluntad soberana del pueblo hondureño, que será legítimamente expresada en la declaratoria oficial de resultados del Consejo Nacional Electoral. Kenneth, aquí las Fuerzas Armadas han estado bajo un intenso escrutinio porque se ha denunciado precisamente la confabulación, la pérdida de neutralidad a favor del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Han sido muchos los temores, incluso los gremios de periodistas han denunciado coerción por parte de los militares, restringiendo su actividad para informar, sobre todo si se trata de información crítica con el gobierno. ¿Qué importancia tiene lo que acaba de decir el nuevo jefe de las fuerzas militares? Sí, bueno, en efecto, mejor resumen no podrías haber hecho. Y es que el anterior jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt Hernández, el problema fue que mostró su afinidad político-partidaria al partido de gobierno. Él manifestó en varias oportunidades de que él debía obediencia al poder político, fue deliberante, no fue obediente, como lo manda la Constitución, y prácticamente comenzó a deliberar, comenzó a mostrarse como un activista político. De esa manera perdió legitimidad las Fuerzas Armadas, lo que sucedió en las elecciones primarias internas, que las urnas llegaron a la Junta Receptora de Votos, tenía que comenzar a las 7 de la mañana la elección y comenzó a las 7 de la noche y algunos hasta el día siguiente. Entonces, su afición o su afinidad político-partidaria a Libertad y Refundación creó mucho descrédito en él. Ahora bien, cuando hay un nuevo jefe de las Fuerzas Armadas que ha manifestado que va a tener obediencia exclusiva a la Constitución y respeto al voto popular, pues creo que al final es una bocanada de aire fresco que recibe el pueblo hondureño al garantizar de que pueda suceder así. Ayer ya posteaba en una red social la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que se había reunido ya con el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y había definido estrategia de trabajo, porque al menos hasta el 30 de diciembre constitucionalmente están a disposición del CNE. Entonces, lo único que podría esperar es un cambio de giro distinto, en el cual haya un respeto a la Constitución, como él mismo lo manifestó, y que ellos sean garantes, como dice la Constitución, de la alternabilidad del ejercicio de la presidencia. Eso está por verse, veremos qué pasa. Ha sido un hombre que incluso fue decán de uno de los presidentes de Honduras en el pasado. Uno esperaría que su comportamiento tiene una larga trayectoria, entonces uno esperaría que el comportamiento sea de conformidad a la ley y que no se vaya a plegar nunca a un poder político. Era el abogado y analista político Kenneth Madrid. Kenneth, gracias por haber estado aquí en la tarde de fin de semana. Es un gusto haber estado aquí con ustedes. Un saludo para todos. Un saludo para Honduras.